Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Un gusto reencontrarnos aquí en esta recta final, este esfuerzo periodístico de los medios públicos, que ya es una recta final postelectoral. Alejandra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Sí, estamos esperando los resultados finales de la Corte Electoral que se adelantan, capaz estarán la próxima semana. Hoy lo decía el propio ministro Garchitorena, y nosotros esta semana ya estaremos terminando la tarea de la mezcla de periodistas, de equipos periodísticos de las radios públicas y de Televisión Nacional. Recordemos, 28.666 son los votos que tiene de diferencia Luis Lacalle Pou con Daniel Martínez, y son un poco más de 35.000 los votos observados que serán empezados a recontar en las próximas horas por la Corte Electoral. Veremos también qué es lo que pasa tras ese recuento. Ya se ha anunciado por parte del candidato Luis Lacalle Pou parte de su gabinete o futuro gabinete, que se terminará de dilucidar y de dar a conocer unos 10 días después de su proclamación, en el caso que resulte ganador. Vamos a seguir obviamente con temas electorales. El tercero y el cuarto bloque de esta recta final van a estar dedicados a lo que pasó el fin de semana pasado. Vamos a estar con Eduardo Botinelli analizando un poco los números, analizando qué pasó, porque hubo realmente una situación inédita el domingo pasado, cuando a las 20 y 30 horas todos esperábamos que Factum proclamara, como suele hacerlo ya históricamente en los procesos electorales, al presidente de la República, al presidente electo. No ocurrió así en esta ocasión. Fueron dos empresas consultoras las que tomaron esa decisión, la decisión de no dar resultados de proyección de escrutinio. Equipos también, exactamente, con Navar diciendo, bueno, hay un empate técnico. Y por lo tanto hubo cosas que realmente transformaron esta elección en algo bastante particular. Otro de los asuntos particulares que, digamos, de alguna manera tuvieron como protagonista las últimas 72 horas previas a la elección fue el tema militar. Que sigue dando que hablar, porque en las últimas horas se amplían declaraciones de, en este caso, el presidente del Centro Militar, Carlos Silva, que entre otras cosas, y por etapas, por una entrevista dada a los colegas de BTV, ha señalado que el ejército, por ejemplo, está pronto para salir a la calle en caso de que se den las movilizaciones y los anuncios del PIT-CNT. Exacto. Y además, por ejemplo, entre otras cosas, vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista, gentileza obviamente de la gente de BTV Noticias, señala con mucha claridad que hay que extirpar al marxismo de nuestro país. Conceptos que uno pensó que estaban ya perimidos, que eran nomenclaturas que se utilizaban en la década del 60 y en la década del 70. Sin embargo, todavía están vivas, ¿no? Vamos a estar analizando con el doctor Julián González Guyer, un especialista en el tema defensa, este tema que no escapa, aunque es específicamente de nuestro país, algunos elementos que estamos viendo en varios países de la región en torno a el protagonismo de los militares y la actitud que viene siendo casi que de manual en cada uno de estos países. Exacto, y de alguna manera también la aparición de partidos ultraconservadores, que en este caso además rescatan las tradiciones militares y que tienen además programas militares, programáticos y presupuestales, decía, ¿te acordás? Aníbal Glodowski hace algunas semanas aquí en Recta Final. Pero el primer bloque se lo vamos a dedicar a otro tema. Bueno, la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Ayer nuevamente, como cada 25 de noviembre, una enorme movilización que convocan siempre la Intersocial Feminista, el grupo Mujeres de Negro. También allí dando una señal diferente, quizás porque ya todos los uruguayos sabemos que es necesario una política de Estado. Estaban las dos candidatas a la vicepresidencia de la República, tanto Beatriz Argimón como Graciela Villar, con políticas de todos los partidos en primera fila, de alguna forma ratificando lo que la sociedad civil viene señalando
desde hace mucho tiempo y la necesidad de llegar a un acuerdo político para convertir esto en una política de Estado. Exactamente, profundizar lo que ya está hecho en esta materia, avanzar obviamente porque todavía quedan muchas cosas por hacer. Con Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, vamos a estar hablando en el próximo bloque de este asunto que decía y que les comentaba Alejandra. Hacemos una pausa, ¿te parece? Pausa, ya estamos en hora. Y vamos con esta pandemia que tenemos en nuestro país, que está séptimo en la región, en las Américas, por arriba en porcentaje, por ejemplo, de países como México, como Argentina o como Brasil, aunque no lo podamos creer. Claro. Pausa y ya venimos. Señores, estamos en vivo, faltan 20 minutos para las 9 de la noche y ya vamos a recibir a nuestra primera invitada, Ale. Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, integrante de la Intersocial Feminista. Gracias por estar con nosotros. 24 horas después de lo que ha sido una enorme movilización, como cada 25 de noviembre, bueno, poniendo sobre la mesa un tema que cada día que pasa parece que nos acercamos más desde diferentes campañas, desde los compromisos, de gente que tiene una referencia pública, pero que nos sigue poniendo en un lugar al Uruguay. Yo le decía a Gabriel, viendo los datos de la CEPAL, Uruguay por encima de Argentina, de México, de Brasil, en el porcentaje a nivel de nuestra población de femicidios en nuestro continente. Gracias, Andrea, por estar. Por favor, un placer estar acá y poder hablar de este tema. Y tal como tú decís, ¿no? A veces las personas te dicen, bueno, pero 20 no son tantos casos mirando. Claro, pero en comparación a la población es escandalosa. La situación del Uruguay, el Uruguay es un país altamente violento con las mujeres, con los niños, con las niñas. Y parecería que nos cuesta darnos cuenta, ¿no? Y asumirlo. Claro. Siempre uno... no se parte de nada cuando hablamos de estos asuntos, ¿no? En el país se ha avanzado mucho en políticas que han intentado ir resolviendo, digamos, probablemente al principio parcialmente, pero algunos asuntos que tienen que ver con la violencia de género, con las desigualdades que están planteadas, también teniendo en cuenta esa variable. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo ha recrudecido. Yo siempre digo que me da la sensación de que lo que ha pasado en los últimos tiempos es como aquello del animal herido. Cuando el animal está herido, el león herido, que pega un zarpazo final que es tremendamente violento, ¿no? Uno tiene la sensación de que conforme avanza la legislación y se va hablando de estos temas y por lo tanto se va construyendo un cerco en torno a los violentos, las manifestaciones de violencia son como más brutales, ¿no? Bueno, hay algunas hipótesis que van un poco en esa línea. Yo tengo mis dudas todavía. Creo que en Uruguay cuesta mucho hacer una línea de base también cualitativa, ¿no? De cómo las distintas formas de violencia se iban expresando, porque se vivían muy a la interna del hogar, no se hablaban, sucedían cosas y quedaban en un manto de dramas pasionales. Entonces es como un poco difícil evaluar eso. Es cierto que hay algunas pensadoras como Rita Segato, que tiene una influencia muy importante, que así lo plantea, ella sí lo está visualizando, que hay un aumento de la violencia cruenta, no de la cantidad de casos, pero sí de la forma, ¿no? En que se expresa. Es posible. A mí lo que me parece es que en Uruguay, si bien hemos avanzado... Es cierto que teníamos poca información, por lo tanto, como que no hay cómo comparar. También eso es cierto, ¿no? Claro, quizás uno viendo, qué sé yo, los asesinatos en Ciudad Juárez, que un poco esta antropóloga se refiere a ellos, del aumento de la violencia cruenta, ahí uno lo puede ver más patente, ¿no? En nuestros casos es cierto, cuando vemos que, bueno, no solamente las matan, sino que además las desaparecen, y eso hace que la familia pase mucho tiempo en una angustia. Quizás ahí uno empieza como a ver, ¿qué está
está pasando, porque no fue solo un caso, ¿no? Sino que fue una seguidilla de casos de que desaparecen a las mujeres. Es más, bueno, hay una mujer que no se logra encontrar, ¿no? Que la familia no logra saber qué pasó con su suerte. Entonces puede haber algo de eso, pero también me parece que no hemos dado con la tecla en poder transformar lo que son las condiciones de producción de la violencia. Sí hemos avanzado mucho en darle visibilidad al tema, en generar recursos, respuestas de atención, en capacitar policías. Entonces yo creo que las mujeres salieron masivamente a pedir ayuda, a hacer denuncias, pero no hemos puesto el foco, que yo creo que ese es un gran debe que tenemos, en cómo transformamos las relaciones de poder en esta sociedad uruguaya, que es fuertemente machista, para bajar los índices reales, ¿no?, de violencia y de femicidios. Sí, ¿cuánto tiempo puede llevar transformar también a una sociedad con estas características, que además tiene una condición patriarcal en varias áreas, no solamente en esto, ¿no? Pienso nada más en las mujeres políticas. Ayer justamente las mujeres políticas dieron un mensaje en medio de esta semana tan particular, creo que importante. Estaban allí las dos candidatas a la vicepresidencia de la República, representantes de todos los partidos políticos, al menos por lo que pude ver, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del propio Poder Ejecutivo. Ustedes señalaban que es necesario un compromiso de política de Estado, una declaración de la emergencia nacional y mayor presupuesto para poder hacer cumplir a cabalidad una ley que fue votada, pero que en muchos casos no puede llevarse adelante. ¿Pensás que es solo por ahí o que tiene que ir en paralelo algún otro tipo de política y de compromiso? Lo pregunto porque la Intersocial llamó a los candidatos en su momento, no fueron muchos de ellos ni firmaron ese compromiso. Después las mujeres de la coalición multicolor hicieron el domingo anterior al balotaje un encuentro en donde se comprometieron con este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros vemos algunas señales con cierta preocupación. Es cierto que el único candidato que firmó aquel compromiso de mínima, porque era de mínima, eran 3 medidas que además tampoco eran un compromiso muy importante, ¿no? Era, si tú vas a ser presidente, financiar la ley 19.580, no retroceder en ninguna de las leyes de avance en derechos humanos y votar una ley de paridad. Esos eran los 3 puntos. Solo Daniel Martínez se presentó y lo firmó, y Carolina Cos en aquel momento y Vergara, o sea, los precandidatos del Frente Amplio. Luego, como una señal que nos preocupa, es que en la marcha de ayer sí estuvieron las 2 candidatas a la vicepresidencia, pero salvo Daniel Martínez no vimos a ningún líder político varón presente en esa marcha, ¿no? Habían estado el día anterior en todas las salidas públicas en relación a las elecciones. Este día, aparentemente, el día lunes, era un día bastante descargado de agenda por todo lo que había sucedido el día 24, ¿no? De que estábamos como en stand-by, y sin embargo ni siquiera en ese día particular pudieron hacerse un lugar en la agenda para participar de esta marcha. Entonces uno se pregunta, nosotras nos preguntamos, cuánto de palabras hay en estos compromisos y cuánto de realidad. Eso para nosotros, que no hayan estado ninguno de los líderes políticos varones ayer, nos sigue mostrando que esto sigue siendo un problema de segunda y que no se considera un problema de toda la sociedad y del sistema de la alta política, ¿no? Por otro lado, tú me preguntabas el compromiso de las mujeres. También nos quedó una señal de alerta cuando durante muchísimos años las mujeres políticas se articularon más allá de los partidos por los derechos de las mujeres, sacando los temas de violencia hacia la infancia, y sin embargo se quiebra eso, ¿no? Se hace un compromiso con algunas mujeres políticas de la coalición multicolor y se deja fuera a las mujeres del Frente Amplio. Eso nos parece que es una muy mala señal en términos de los derechos de las mujeres, porque sabemos que históricamente la única manera que tuvimos las mujeres para poder empujar estos temas en un sistema político altamente machista fue uniéndonos más allá de los partidos. Luego Beatriz Argimón plantea ayer en la marcha que estamos todas juntas, que el compromiso va más allá de los partidos, pero claro,
Una cosa son lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, porque de hecho en ese compromiso de las mujeres no participaron al Frente Amplio. Ha habido en esta campaña electoral algunos episodios que obviamente generan mucha preocupación en torno a estos temas de algunos actores políticos, quiero decir, que participan de algunos partidos que hoy tienen representación parlamentaria y probablemente también tengan representación en el Poder Ejecutivo. Y voy a elegir dos frases. ¿A cuál de las dos peor? Pero las voy a elegir igual porque creo que vale la pena ponerlas arriba de la mesa, visibilizarlas para discutir sobre estas cosas. Un integrante de Cabildo Abierto habló de que en el Uruguay de hoy, en el que hay demasiadas libertades, las mujeres, hay una especie de canilla libre de abortos. Otro integrante también de Cabildo Abierto, en otra entrevista, habló de que el lugar natural de las mujeres es la casa. Repito, son expresiones no de actores aislados de la sociedad que pueden tener, digamos, ese pensamiento y, bueno, eventualmente tendrán la libertad de hacerlo. Son actores que hoy están sentados en el Parlamento y van a estar sentados en el Poder Ejecutivo, donde se van a diseñar, donde se van a implementar, donde se van a recortar recursos o no, donde se va a poner énfasis o no en que se cumplan determinadas leyes. Las preocupa, imagino. Nos preocupa sobremanera, nos parece una cierta provocación hacia las mujeres, hacia la lucha de las mujeres. Y cuando digo mujeres también quiero incluir mujeres y varones, porque hay muchos varones que también se han sumado a esta lucha. Pareciera una provocación, pareciera una manera de decir el tema de los derechos humanos, nosotros estamos por encima de los derechos humanos, o esas personas, ¿no?, que hicieron esas expresiones que son claramente misóginas, que son expresiones de odio, que son antiderechos. Nos preocupa enormemente que sean hoy los socios de una coalición que va a gobernar el país. O sea, el país va a ser gobernado por todas estas personas, van a estar en el Poder Ejecutivo, van a estar en el Poder Legislativo. Y bueno, sí, realmente nos preocupa todo lo que se puede abrir, esta idea de que las mujeres vuelvan a las casas, de que los cuidados se organicen en el entorno familiar. En ningún momento se plantean que los varones tengan que ingresar a cuidar a las personas dependientes y a los niños y las niñas, sino que volver a aquel orden natural de las cosas, ¿no? Nos preocupa que se utilice la falacia de la ideología de género, cuando es un concepto inexistente, es apenas una estrategia mediática para intentar tirar abajo y estigmatizar y de alguna forma volver a ser invisible la discriminación histórica que sufrimos las mujeres. Entonces, estamos en un panorama bastante complejo, con una vicepresidenta, futura vicepresidenta, pero que seguramente sea Beatriz Argimón, con un gran compromiso y un compromiso histórico con este tema. Hemos trabajado juntas con las organizaciones sociales, con ella, diciendo su compromiso, reafirmando su compromiso, pero luego tenemos otras personas que están diciendo no un matiz diferente, todo lo contrario. Entonces realmente es una preocupación enorme. Porque además hay una cosa que hay que tener en clara. No se necesitan tirar abajo marcos jurídicos para que algunas cosas que son avances, que son productos sí de leyes, dejen de funcionar. Por supuesto, no se necesita tirar Si uno abajo. cambia una política pública de salud, por ejemplo, que atiende a determinada población de determinada manera y pone determinados recursos humanos y materiales disponibles para eso, y mañana no lo atiende y lo saca, bueno, no necesita desarmar la ley. Para que eso no se cumpla. Desarmar la ley, si uno cambia los contenidos, las perspectivas, las miradas. Bueno, de hecho, uno de los puntos que ha señalado el propio líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, tiene que ver, y lo han reiterado tanto su candidato entonces a vicepresidente Domenech, hoy senador electo, como otros integrantes, tiene que ver prácticamente con un quiebre y un cambio en lo que es el Sistema Nacional de Cuidados, en relación, por ejemplo, a pagarle una especie de subsidio a aquellas mujeres que tengan más de 3 hijos en el Uruguay. De alguna forma, si se toma una opción con esas características, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados
deberá tener otras o otro tipo de presupuesto, ¿no? Sí, y además se desvirtúa el objetivo del Sistema Nacional de Cuidados, que es garantizar los derechos de las personas dependientes, de los niños, niñas y adolescentes que requieren cuidados, pero también promover la autonomía de las mujeres, porque las mujeres históricamente, nuestro principal lugar donde nos matan y donde además somos hiperexplotadas y quedamos absolutamente estancadas y discriminadas, es en el hogar. Entonces no hay un planteo de corresponsabilidad de los cuidados entre varones y mujeres, sino que el planteo es, bueno, coloquemos de vuelta a las mujeres adentro de la casa, que es el lugar natural, y sigamos los hombres haciendo la política. De hecho, si uno mira un poco cómo está armado el cuadro y cómo se está presentando el futuro gabinete, es un retroceso también. Hasta ahora hay una mujer sola, ¿no? Hay una mujer sola, exactamente. Es un Arbelich. gran retroceso en términos de la ocupación de las mujeres en lugares de alta jerarquía, ¿no? Más allá de la no firma, mujer. ustedes se reunieron con Argimón en aquel momento, parte de lo que fue la intergremial. ¿Les dijo algo? ¿Se comprometió a algo? No, porque ni siquiera llegamos a tener una reunión presencial. Siempre... Se había anunciado al menos, ¿no? Sí, pero no... No con la calle, pero sí. No llegamos a tenerla. Esperamos, igual que ahora sí, los puentes de diálogo siempre van a estar planteados y lo que más queremos es que, bueno, que nuestra fuerza como organizaciones sociales siga presente en el campo social para seguir defendiendo los derechos, para seguir profundizando y para seguir exigiendo lo que hoy se necesita, ¿no? Claro. Además, también yo quiero hablar algo que no está relacionado con este cambio de gobierno, sino que es nuestra constante preocupación del Poder Judicial, que dentro de los tres poderes del Estado ha sido el poder más atrasado en términos de poder generar una respuesta adecuada, ¿no? En términos de derechos, y no vemos ahí ninguna voluntad de cambio. Ni vemos ninguna voluntad de aplicar la ley, ¿no? Se escudan en que no tienen el presupuesto y no pueden iniciar el rediseño. Nosotros creemos que hay un tema ahí también de voluntad política que es fundamental. Sí, sí. Bueno, ni que hablar además de la poca perspectiva de derechos humanos y de género que ha tenido el Poder Judicial en los últimos, bueno, de siempre, pero quiero decir, aún con leyes se han llegado a tomar algunas decisiones que son increíbles, ¿no? Exacto, aún con leyes. Recuerdo algún caso de alguna jueza en el interior que ahora no se me viene a la cabeza, pero que no dio lugar a un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. No recuerdo bien cómo fue, pero de una jueza que aún con la existencia de la ley intentó... Quiso amparar los derechos del no nacido. Exacto. Ahí va. Un poco, ¿no?, respaldando al padre, quiso amparar los derechos, saliendo totalmente del marco legal, ¿no? Claro, exacto. O sea, una ilegalidad absoluta y muchas otras prácticas cotidianas. Y dentro de esas prácticas cotidianas, lo que han sido varias sentencias que son una risa, digo yo, una tomadura de pelo para las víctimas sobre todo y para la ciudadanía en relación a casos de violaciones, bueno, y también a aquellas víctimas que ya habían hecho denuncias y que la justicia no las había tenido en cuenta, ¿no? Y que valoran inadecuadamente los niveles de riesgo. Han habido casos de femicidios que pasaron por una instancia judicial y no se valoró el riesgo adecuadamente, no se colocó la tobillera o la custodia. O sea, hay situaciones de mucha gravedad. ¿No han avanzado nada con el Poder Judicial? ¿No se ha conversado? ¿No hay avances en materia de... no hay diálogo? Esta última corte ha sido de las más difíciles, estas dos últimas cortes han sido de las más difíciles, las más herméticas y las que no han tendido ningún puente con la sociedad civil. Es más, el puente que teníamos establecido, que era aquel área de género del Poder Judicial que se había creado con Carolina Patrón en su momento al frente, la Corte la disuelve. Hace 2 años, 2 días antes del 8 de marzo, también hasta parecía una suerte de provocación, ¿no? De decir, bueno, acá los derechos de las mujeres no nos interesan. Entonces, realmente no hemos logrado ni puentes, ni diálogos. Tuvimos periodos hace 10 años atrás, cuando la doctora Selva Clet era la directora del CEJU, de una gran articulación, de un trabajo conjunto, hasta capacitábamos en forma conjunta jueces y juezas, generábamos protocolos, mesas de diálogo. Todo eso desapareció desde hace unos 6, 7 años atrás. Y lo que vemos es que es cada vez más hermético y cada vez más deteriorada la respuesta
que se le da. Y ni que hablar de la formación de los operadores de la justicia, ¿no? En la Facultad de Derecho hay un seminario que creo que dura un semestre vinculado a políticas con perspectiva de género. Exactamente. O sea, no hay nada transversal en la Universidad de la República que permita a los que se están formando y que después van a ser operadores de la justicia tener un mínimo abanico de información para tratar estos asuntos. Y salen abogados formados que después importan cualquier clase de pseudoteoría, como por ejemplo que las madres les lavan la cabeza a las hijas, inventan abusos sexuales, los pseudosíndromes de alienación parental. Salen abogados hablando de que existen los desalojos express, porque parece que las mujeres van a hacer denuncias y pasan por todo el sistema para sacarse rápido a los hombres de la casa. O sea, disparates que lo que terminan es, van en detrimento de la garantía de los derechos de las personas, pero además derechos fundamentales, ¿no? A la vida, que más, ¿no? O sea, es muy problemático la respuesta. Andrea, gracias por haber venido hoy aquí a Recta Final y bueno, el compromiso obviamente de los medios públicos siempre con lo que tiene que ver con esta campaña, con esta necesidad de concientización sobre la violencia de género, sobre los femicidios, sobre la necesidad de cambiar la cabecita violenta de la sociedad y poder ayudar desde el lugar que nos toque, ¿no? Muchas gracias y valoramos mucho el compromiso de los medios públicos, de algunos periodistas, en especial porque consideramos que es muy importante la difusión que se le da a esto y que le llegue a la población, que pueda saber que nadie tiene por qué soportar estas situaciones y hay un camino para salir de la violencia, sin duda. Gracias por haber venido. En el próximo bloque, Julián González Guyer, doctor en Ciencias Políticas, nos va a acompañar. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando en el Uruguay de hoy con la irrupción de la agenda militar a la mesa de todos. Pausa y ya venimos. Me dirijo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los soldados de todas las jerarquías. En estos días vemos que aquellos que desde el gobierno sistemáticamente han atacado a la institución armada, hoy les piden su voto. Son los mismos que han puesto en duda la propia necesidad de que existan Fuerzas Armadas. Son los mismos que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas y que este año aprobaron una ley orgánica que desconoce las características de la función militar. Son los mismos que no se han cansado de insultar a aquel que viste un uniforme. Son los mismos que despectivamente llegaron a llamarlos carne con ojos. Hoy les piden sus votos, pintan muros frente a las unidades militares, prometen mejoras que nunca implementarán. En definitiva, se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta vez, los soldados les contestamos que ya los conocemos. Un mensaje de este tenor, hecho por un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, casi hablando como si estuviera en funciones, a los militares todos, mandatándolos en definitiva a votar. Creo que es inédito desde la repercusión, desde la restauración democrática hasta estos días. Julián González Guyer, gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto. Sí, es una situación muy especial, como también fue muy especial que ya, habiendo sido destituido como comandante en jefe, el general Manín Ríos emitió un mensaje a través de canales oficiales, los canales oficiales del Ministerio de Defensa, como si siguiera siendo comandante en jefe, y de hecho preparando todo esto, que por otra parte ya lo venía preparando desde que estuvo
en su primer destino como general en el servicio de sanidad militar, ¿verdad? Ahora bien, más allá de la serie de medias verdades e incluso falsedades que están en este mensaje del general Manini Ríos, a mí me parece que es interesante señalar dos o tres cosas. Por un lado, el mal que Manini Ríos le está haciendo a la institución militar que él dice defender, digamos, porque de alguna manera en su política de generar un partido que él niega que sea un partido militar, pero sin embargo se maneja como si sí lo fuera, ¿verdad? Y en este video parece quedar muy claro, ¿no? Él lo plantea claramente, y después en la justificación que él hace respecto a por qué emitió este mensaje, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que él considera como una agresión a las Fuerzas Armadas de que frente a un edificio público, yo no sé cómo fue eso, no tengo la más mínima idea, que frente a un edificio público, como hay tantos edificios públicos, que es el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que pertenece al Ministerio de Defensa, porque el director general de Sanidad Militar, como fue él, depende directamente del Ministro de Defensa, por lo tanto es un local del Ministerio de Defensa y de el Estado uruguayo, del conjunto de la sociedad, que en la vereda se instale gente a repartir propaganda política o electoral de cualquier partido, es absolutamente válido allí o en cualquier otro lugar. ¿Dónde estaría la provocación? Del espacio ahí, ¿no? público. No hay ninguna provocación, o el hecho de que pueda haber ido gente a casas de militares, a hablar con militares acerca de a quién votar y por qué votar y qué no votar, tampoco es ninguna actitud agresiva ni ninguna situación anormal. Es decir, ¿qué revela eso? Revela una forma de concebir las cosas y de concebir a la institución militar en sus relaciones con el Estado y con la sociedad y con el gobierno muy especial. Como que él, que se siente todavía comandante en jefe y en situación de estar mandatando a sus antiguos subordinados, que los trata como actuales subordinados, e incluso en estas cuestiones que han aparecido simultáneamente con su mensaje, se habla de mi comandante en jefe. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Muchos siguen todavía los emisores refiriéndose de esos mensajes a él. Claro. Lo plantean como mi comandante en jefe, desconociendo que hay un comandante en jefe, ¿verdad? Que está en funciones, digamos, como un patrimonio de él personalmente y de la institución, como que los miembros de la institución militar son un patrimonio de la institución y nadie tiene derecho a hacer nada que tenga relación con ellos. Ahora hay mucha gente, Julián, que se pregunta cuál es la responsabilidad del Frente Amplio que permitió el crecimiento de Manini de la manera que lo hizo. Primero, bueno, nombrándolo general, luego convirtiéndolo, además. No solo, y convirtiéndolo cuando el ministro era Eleuterio Fernández Huidobro en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, manteniéndolo después de que él ya había generado determinados elementos que mostraban claramente cuál era su visión y ambición, y para evitar otro problema más, como lo dijo el propio ministro Gallardi, permitiendo que fuera candidato, ¿no? Cuando se retira por lo que fuere un militar, tiene que pasar un tiempo sin poder hacer política, por ejemplo. Bueno, tú me preguntás respecto a los posibles errores del Frente Amplio. Obviamente que esto que expresa Manini, él personalmente
y acompañado por otra serie de expresiones, ¿no? Como nada menos que el presidente del Centro Militar, del cual forma parte Manini, y que si Manini considerara que es tan grave lo que hizo el presidente del Centro Militar de retransmitir a todos los asociados un editorial como el que retransmitió, o también si considerara grave los contenidos de ese lo tenemos aquí, editorial. Nación, editorial semanal del periódico, miércoles 19 de noviembre, el fin de una pesadilla. El general Manini es miembro del Centro Militar. Bueno, Carlos Silva Valiente es integrante de Cabildo Abierto. Bueno, es integrante de Cabildo Abierto, pero iba séptimo en la lista de diputados de la lista 84 de Cabildo Abierto. En particular, digamos, los miembros de cualquier organización social, como es en este caso el Centro Militar, tienen no solo el derecho, tienen el deber de que si su presidente hace cosas y dice cosas que involucran obviamente a la institución y que son graves, que son muy serias, como las que aparecen en este editorial de Nación, bueno, tendría que tomar algún tipo de medidas como miembro del Centro Militar. Él también es responsable de eso. Es decir, si no lo hace, lo está avalando. Claro, de alguna manera está avalando lo que dice. Está avalando Silva lo que es su representante, claro. Digamos. Lo invito a que veamos un fragmento de una entrevista que le realizó la gente de BTV Noticias a Carlos Silva, en el cual dice algunas de las cosas que había escrito en ese editorial, dice algunas otras, pero que en todo caso vale la pena que lo veamos y sigamos hablando, en este caso ahora sí, de lo que Silva Valiente ha dicho en las últimas horas. De alguna manera, el PIT-CNT en este momento está diciendo prepararse para combatir. Combate estamos hablando de combate, ¿no? Y de lucha, ¿no? Y hay otros políticos también de tendencia de izquierda y todo eso, que no quiero ni nombrarlo, es que también lo han dicho y lo han expresado. Entonces a veces se asustan de que nosotros hemos planteado de alguna manera de que es un riesgo que está presente y que tenemos que estar atentos, ¿no? Las Fuerzas Armadas, si alguien le pide para actuar, para preservar el orden, para volver la sociedad a la tranquilidad, tiene que exigir determinadas cosas, ¿verdad? Tiene que exigir cosas como se hizo en Chile ahora, que también las Fuerzas Armadas plantearon que, bueno, en principio la justicia tiene que ser la justicia militar, la que actúe. Cuando las Fuerzas Armadas tienen que actuar en una situación de emergencia donde te corre un riesgo de vida, los civiles, las personas, los bienes de la propiedad privada y todo eso, tiene que actuar con eficiencia, eficacia y utilizar, eso es el monopolio de uso de la violencia, ¿verdad? Es decir, preservar a la sociedad, defender a la sociedad, y no se puede ir a conversar, decir, señor, mire, pórtese bien, ¿no? Si dijéramos que estamos en 1972, perfectamente nos creerían, ¿no? Sí. Parece un mensaje de la doctrina de seguridad nacional. Bueno, digamos, son cosas que estaban allí larvadas, que se decían de manera más reservada. Bueno, habría que revisar los editoriales de la revista El Soldado, del Centro Militar, y de pronto sin llegar a cosas tan fuertes como lo de Nación, o esta cuestión de estar planteando la eventualidad de tener que salir a reprimir y qué sé yo, que además nadie se lo pidió, no se sabe si va a pasar o no va a pasar y cómo el gobierno va a actuar, en fin. Pero además, ¿por qué no hay una hipótesis planteada en ese sentido? Exactamente. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión que a mí me llama la atención, y es, por un lado,
la permanente emisión de mensajes, ¿verdad? Incluso de parte del propio general Manini, contradictorios, es decir, que afirma y después se contradice y dice que lo contrario. Declaraciones de connotados miembros de su grupo político que salen y hablan y dicen cosas y después Manini sale y dice yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo, pero no tengo nada que ver, salvo en el caso decirlo. extremo de este hombre que quería formar escuadrones de la muerte. Sí, Cardoso. ¿No? Y que entonces, bueno, aparentemente lo expulsan del partido. Digamos, por ejemplo, el general Manini en su informe al presidente Vázquez, cuando todo el evento de los tribunales de honor, escribe cosas muy graves acerca de la justicia. Sí. Muy graves acerca de la justicia. Y además vuelve insistentemente sobre ese asunto cada vez que puede. Pero después, por otra parte, dice que él confía en la justicia y que él se va a someter a la justicia y que él no se quiere amparar en los fueros y que él... Pero en su propuesta de gobierno, y de hecho públicamente, ha dicho que hay que cambiar determinadas cosas de la justicia y del funcionamiento macanudo, de la Fiscalía. Esa es una propuesta que, en fin, que verán en el Parlamento qué suerte tienen. Ahora, lo que a mí me llama la atención son esos mensajes contradictorios, esas idas y vueltas. Es la última... que iba a ir a votar a las 12 claro. Y fue a votar a las 9. Y entonces yo vinculo esto. Resulta raro en un militar esto, ¿no? No, porque ¿no? En la estrategia en cualquier estrategia de guerra, y acá es donde está la cosa grave, porque acá estamos hablando de política y no de guerra. Claro. En cualquier estrategia de guerra es necesario engañar al enemigo, inducirlo a equivocarse, claro. A creer que uno va a hacer una cosa y después hace otra para tomarlo por sorpresa, para engañarlo, para desorientarlo, ¿verdad? Y entonces lo que a mí me preocupa mucho es de que objetivamente yo lo que estoy viendo... Es un hombre que está funcionando con una lógica de guerra. Exactamente, un dirigente político que está funcionando con una lógica del comandante de un ejército en operaciones, de guerra, ¿verdad? Y eso es muy peligroso y es muy malo para la democracia. Y claro, después se niega, se dice no estoy de acuerdo. De alguna se manera va para atrás, se va para adelante. Es casi que un espejo de algunas de las situaciones que se están viviendo en Latinoamérica. Digo, porque Bolsonaro, con más estructura cinematográfica, si se quiere, y probablemente con menos preparación. Con menos preparación, también genera esas idas y vueltas, ¿no? Por un lado dice yo defiendo la democracia, por el otro lado reivindica a los violadores de los derechos humanos, habilita, de hecho en las últimas horas acaba de firmar precisamente lo que estaba pidiendo Carlos claro. Silva. Sí, lo mismo que se firmó en Bolivia. Se firmó en Bolivia y claro. Se firmó en Chile. Un documento que era una especie de patente de corso para los militares que iban a salir a las calles. Entonces parece como claro. Que se generan situaciones que son casi de libros, es decir, se habilita a las Fuerzas Armadas con partidos políticos. De hecho, Bolsonaro la semana pasada creó su propio partido, sale del partido que lo llevó para crear su propio partido. Y juegan cartas muy fuertes en este momento. Estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Brasil, estoy hablando, por supuesto, de Bolivia, de Chile, lo que intentó Argentina, también con un partido más pequeño que no logró lo que esperaba, y ahora Cabildo Abierto en Uruguay. Sí, hay un clima a nivel internacional que favorece todo esto, que de alguna manera lo ambienta, lo legitima, ¿verdad? Pero yo creo que otro aspecto muy grave, unido con lo que yo les decía recién, respecto a esa estrategia que aparentemente es más de guerra que estrategia política,
o más propia de la una guerra. guerra que de la política, son que yo creo que es algo que debiera preocupar seriamente a la futura coalición de gobierno, ¿verdad? Y es una actitud que de alguna manera marca por parte de Manini Ríos cierta actitud de ajenidad respecto a sus propios socios, Claro. ¿verdad? Ustedes habrán Él tiene su visto- agenda. Él tiene su agenda, él tiene su estrategia, Exacto. tiene sus objetivos. En todo caso, la coalición le sirve para cumplirlos, pero él Y no en el es momento que no eso. le sirva, no le Él- servirá. Él no está allí. Es una casualidad que él esté allí, es un hecho fortuito, y él lo expresó de manera gestual, de manera muy clara, en la noche del domingo, cuando por primera vez apareció junto a sus socios de la coalición. No sé si ustedes lo vieron. Él Sí, estaba en la punta, no aplaudía, Bien separado. medio separado del resto, que fue el propio Talvi que lo agarra del brazo y lo acerca en el momento de los abrazos finales. El abrazo con la calle, lo menos que se puede decir que fue poco efusivo, ¿verdad? Él estaba allí, bueno, cumplió su rol, pero eso no era lo de él. Claro. Lo de él es otra cosa. Que Y eso está- es que lo está por preocup- verse. Que está por verse. está por verse. Eso es lo preocupante para la futura coalición de gobierno y también para el conjunto del sistema político. ¿verdad? Nos decía acá hace unas semanas atrás Aníbal Glodowski, un hombre que conoce de la dinámica militar, Sí, claro. entre otras cosas porque además tiene un hermano. Sí, dos hermanos. Dos hermanos, exacto. Él decía, Cabildo Abierto es un partido militar y cuya agenda es presupuestal. ¿Es solo presupuestal? No, yo creo que va mucho más allá de lo presupuestal. Y el hecho de que, de acuerdo a cómo ha trascendido la cosa, Cabildo Abierto quisiera tener un ministerio social. Salud Los pública. dos ministerios lo pinta que muy bien. pidió son los sociales. Bueno, él negó haber pedido nada en las Sí, sí. declaraciones que yo escuché hace un rato. Creámosle que no pidió nada, veremos qué ministerios va a tener, pero allí aparece un antecedente muy interesante y es la trayectoria de algunos líderes carismáticos muy complicados en América Latina, ¿verdad? Y también fuera de América Latina, que hicieron esa trayectoria de lo militar a lo social, para después, bueno... Él ha estudiado mucho, por ejemplo, el caso de Juan Domingo Perón, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa fue la trayectoria de Perón, ¿verdad? Y si bien el peronismo es una cosa muy amplia, donde, digamos, un movimiento nacional y popular, pero que en su seno tiene populismo nacional, que es a donde uno podría ubicar mejor a Manini Ríos, claro. ¿verdad? Y bueno, habrá que ver. Claro. ¿Verdad? De- Habrá que después- ver, pero lo que yo planteo es que hay que estar muy atentos frente a este fenómeno. En el próximo bloque vamos a tener a Eduardo Botinelli, que probablemente nos dé alguna pista sobre esto que le voy a preguntar a usted. Resulta ser que si uno mira ahora la descomposición de los votos, ¿no? De Daniel Martínez, o del Frente Amplio en esta segunda vuelta, resulta que fueron muchos más los votos que habían sido de Cabildo Abierto, los que terminaron votando a Daniel Martínez el domingo, que los del Partido Colorado. Es decir, Tiene un porcentaje mayor, digamos. exacto, es decir que allí hay algo que para muchos resulta inexplicable. ¿Por qué tanta gente que votó al Frente Amplio en el 2014 votó a Cabildo Abierto en las elecciones de octubre y vuelve a votar al Frente Amplio en las elecciones de noviembre? Son trayectorias Bueno, que... ahí vamos a un fenómeno, se quiere, social, ¿verdad? Para decirlo muy rápidamente, porque supongo que hay poco tiempo, me gustaría mencionar dos fenómenos de carácter social vinculados a la política. La base social del pachequismo
eran los sectores más bajos de la sociedad, los sectores socioeconómicos de nivel más bajo, ¿verdad? En buena medida, a partir del 2001, de la crisis del 2001 sí. Y el 2004, esos sectores son captados por el Frente Amplio, ¿verdad? Y pasan a ser una buena parte de la base social del Frente Amplio, en particular de algunos de los partidos, pero del Frente Amplio en general. Claro. Y bueno, lo que se ha dado en estas elecciones es que Manini ha logrado volver a captar a esos sectores tradicionalmente base social de las expresiones políticas más de derecha a nivel urbano, los ha captado para Cabildo Abierto. Y algo parecido puede decirse respecto a la cierta buena votación que ha tenido Cabildo en regiones del interior y en el interior en general, y que yo creo que allí lo que hay es como una vuelta del viejo ruralismo chicotacista, ¿verdad? Que ahora aparece allí otra vez, digamos, captado por Cabildo Abierto, ¿verdad? Y que fundamentalmente a partir del 2004 también fue parte del electorado del Frente Amplio. Claro, bueno, hay como cierta línea temporal, ¿no?, entre algunos sectores del Partido Nacional, no sé, pienso en el 33, ¿no? Es decir, hay como líneas históricas que traen a Manini hasta hoy, ¿no? Sí, obviamente, sí, claro. De hecho, el nombre se repite también. El nombre se repite y bueno, y en el medio está la JUP. Claro, exacto. En el medio está la JUP muy vinculada, yo el otro día, muy vinculada al ruralismo. Sí, sí. El otro día le comentaba, no me acuerdo a quién, a alguien más joven, que estábamos justo en 18 y Vázquez, y le decía, mirá, acá, este edificio acá enfrente, estaba la sede de la JUP y la radio rural, que era de donde hablaba Chicotazo, ¿verdad? Entonces, hay líneas y hay otros cruces también interesantes, no sé si tenemos 2 o 3 minutos. Se está terminando el tiempo, pero yo me quería parar en un tema. Hoy escuché atentamente la entrevista que te hacían, Julián, en la radio más temprano, y me vino a la cabeza uno de los elementos centrales de reclamo de los organismos de derechos humanos, sobre todo de madres y familiares, cuando cuestiona el hecho de que estas situaciones, estos desbordes, incluso el concepto de impunidad, de sentimiento de impunidad de muchos militares, tienen que ver con que ningún gobierno desde la recuperación democrática para acá terminó de encarar los cambios necesarios en la formación militar. Recuerdo estar cubriendo lo que fue ese intento de cambio que hizo la doctora Susana Berruti cuando estuvo al frente del ministerio, con una serie de medidas, de seminarios, Yo coordiné ese proceso. Bueno, pero después como que se frenó. Y lo que tiene que ver con la formación militar pasa todavía por una estructura no solo de este tipo de liderazgos, sino de seguir con la misma línea que se tenía aún en dictadura. Sí, claro. Yo dije hoy de mañana de que había una responsabilidad de todos los gobiernos en la falta de reformas a estas Fuerzas Armadas que han transcurrido todo este periodo después de la dictadura ningún gobierno, hizo verdadera conciencia del fenómeno de que las Fuerzas Armadas previamente a la dictadura, y por eso dieron el golpe, y durante la dictadura sufrieron una transformación muy fuerte. Claro. Y esa transformación muy fuerte no fue revertida posteriormente en la medida que hubiera tenido que ser revertida, que ser modificada para volver a las Fuerzas Armadas a las características, a la doctrina que tuvieron tradicionalmente en el país, más allá de todos los problemas que haya podido haber anteriormente. Hablo de el siglo XX, digamos, antes de la dictadura. Y tú hablabas de la única iniciativa que fue el Debate Nacional de Defensa, que dio lugar a la Ley Marco de Defensa, y que
fue el inicio de un proceso que luego se abortó, ¿verdad? Y ahí hay otro gran problema. Las Fuerzas Armadas no solo lograron abortar ese proceso, sino que lo revirtieron en buena medida posteriormente. Y eso es muy grave porque eso les dio conciencia de su poder, es decir, de que el gobierno no podía cambiarlas, que no podía reformarlas, y eso las reafirmó en su autonomía, en eso que yo hablaba hoy, hace un rato, de que ese sentimiento de que esta institución es nuestra y acá nadie tiene derecho a meterse y somos una cosa aparte del Estado, es decir, una cosa que es difícil de entender, digamos, cuando uno no conoce la institución y la mira de afuera. Sí, porque además se aparta de la lógica de funcionamiento de un Estado en el cual... Claro, pero es una gravedad. Y más en este caso que tiene que más estar... allá de que, bueno, siempre está aquello, nosotros estamos subordinados al gobierno y qué sé yo, sí, todo muy lindo, pero después en los hechos... Eso es más una proclama que otra cosa, parece exactamente. Estamos subordinados, pero estamos diciendo que estamos prontos para que si nos llaman a una movilización social podamos actuar. O sea, es de una gravedad inusitada. El propio general Manini Ríos dijo que eso está fuera de la ley. Es decir, que las Fuerzas Armadas no tienen mandato legal para hacer eso. Entonces, en fin... está fuera de la ley, pero lo dice un integrante de su fuerza política a lo mejor hasta puede entrar en la Cámara de Diputados en un momento. El principal dirigente de esa fuerza política, muy suelto de cuerpo, dice que él no está de acuerdo y por esa plata quedó. El problema es que estamos llenos de excepciones, ¿no? Porque dijo que eran excepciones, pero es toda una excepcionalidad encadenada con otra. Bueno, esas son las cosas que yo creo que a las que hay que prestar atención. Hay que seguir con preocupación. Y donde seguramente van a emerger problemas para el próximo va a ser, gobierno. yo creo que una fuente de problemas. Julián, un inmenso placer como siempre. No, ha sido un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, Julián. Pausa y ya está en los estudios Eduardo Botinelli. A las 10 menos 10 de la mañana, y sin tener la más mínima idea de lo que podía estar pasando en las urnas, hablaba con Eduardo en la transmisión de Televisión Nacional y decía, ¿puede pasar, Eduardo, que no pase a lo que habitualmente, a lo que nos tiene acostumbrado la empresa Factum, que a las 20:30 nos dé un resultado en caso de que haya una votación muy cerrada? Debo reconocer que con cierta sorpresa, Eduardo me dice, bueno, podría pasar, sí, eventualmente podría pasar, deberían pasar algunas cosas, como por ejemplo que la diferencia sea de menos de 2 puntos. No parece ser lo que va a ocurrir, pero podría pasar. Y recién te veíamos en el momento que tenías que dar los resultados. Bienvenido, ¿Qué Eduardo. pasó, no? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó? A ver, todavía no tenemos, digamos, certezas, datos, conocimiento, sino hipótesis. Y bueno, hay muchas hipótesis, mucho de lo que se habló ahora tiene que ver, mucho de lo que hablaron con Julián González, es decir, el factor Manini, que en un momento, el factor Manini fue hacia un lugar durante todo el periodo de julio a octubre, bueno, ahora ni siquiera en las 3 semanas previas, fue en los últimos días, terminó... 72 horas, ¿no? Sí. Yo creo que realmente ese es uno de los factores, no es el único, porque nada se explica así, ¿no? Claro. De hecho... Ningún fenómeno de esa dimensión se explica por una causa. No. Pero creo que lo de Manini, sumado a lo del centro militar, se potenciaron. Es decir, si hubiese sido una cosa o la otra, quizás no hubiese generado el combo. Hubo gente que dijo, ojo con esto, sí, y prefiero cuidar la democracia porque esto no sé por dónde va, digamos. A ver, nosotros cuando presentamos la encuesta hace una semana, fue el martes pasado,
hablamos de una distancia de 8 puntos al domingo anterior. Y una de las cosas que hablamos era, bueno, esta encuesta que parece la más fácil, en realidad tiene un tema muy complejo. Cada punto que se mueve, se mueve 2. Exactamente. ¿no? Es decir, y en esa presentación teníamos la apertura por voto por octubre, cómo se estaban inclinando. Y teníamos 1 de cada 10 votantes del Partido Colorado y 1 de cada 10 votantes de Cabildo Abierto que se inclinaban por Martínez. Y 1 de cada 10 votantes del Partido Colorado y 1 de cada 10 votantes de Cabildo Abierto se inclinaban por votar en blanco y anulado. Sin embargo, el voto en blanco y anulado fue muy similar de octubre a noviembre. Entonces, acá hay algo que sucedió, que es gente que pensaba votar en blanco y anulado que no votó en blanco y anulado. Ese es un primer elemento, que es quizás el que menos efecto tiene, pero si fue todo para el mismo lado, ya tiene un efecto de 2 puntos porcentuales, por lo menos. Frente a amplistas enojados que también habían pensado votar en blanco o anular su voto. Sí, claro. Yo creo que justamente hubo una conjunción de hechos que tiene que ver con eso. Frente a amplistas que no se sintieron del todo conformes con el resultado, con el accionar de la coalición. Sin dudas, la aparición de un partido militarista generó una reacción de varios sectores que explica un poco el comportamiento de los que mencionabas hoy, de votantes del propio Cabildo Abierto. Votaron en una cosa o algo que quizás en esto, y acá creo que ha jugado un rol también, y sumando factores, un rol fundamental, la militancia del Frente Amplio, la campaña voto a voto y el rol que jugaron los líderes sectoriales del Frente Amplio que aparecieron en la campaña, recorriendo o participando de alguna forma en la campaña electoral. Yo le preguntaba hoy de mañana a Óscar Botinelli si no habían manejado en ningún momento la hipótesis de capaz que medimos algo mal. No falta un solo, todas, porque en realidad todas iban en el mismo sentido. Óscar me decía, yo creo que no. Creo que todo lo que pasó en esos últimos 4 o 5 días. Sí, a ver, no podemos decir no pasa nada y es absolutamente perfecto, porque para empezar hay un margen de error. Claro. Eso, ¿no? Y la técnica tiene limitaciones. Exacto. Eso sí. Lo extraño es que son todas las encuestas, las mismas encuestas que un mes antes habían dado un resultado demasiado bien. ¿no? Casi incluso, con una precisión quirúrgica. Que no debería haber funcionado tan bien en octubre y no debería haber habido un cambio tan fuerte. Si no hubiese pasado nada en esta última semana, los resultados se tendrían que haber parecido mucho más a las encuestas. Claro. ¿Ah? Pasaron cosas. Entonces vos decías, Eduardo, el tema del partido militar y de lo que pasó en las últimas 72 horas antes de lo que fue la elección, o 48 horas, el tema de la militancia frente amplista, ese voto a voto, más la dirigencia, el tema de gente que votó en blanco y que frente a determinadas cosas dijo, bueno, me inclino por acá. No sé cuántos puntos tiene el tema del voto de los uruguayos en el exterior. Bueno, ese es el otro factor que suma. El 27 de octubre en Argentina había elecciones y muchos de los que vienen a votar tienen doble nacionalidad y votan en los dos lugares. Hay algunos datos, el problema es que no son muy certeros los datos, ¿no? De que si bien ahora entró un conjunto de gente, hay que ver, bueno, cuánta gente entró durante la semana, cuánta gente vino en octubre y se quedó, cuánta gente fue y volvió, es decir, hay un montón de factores ahí que no logran determinar un número exacto. Pero es probable que estemos hablando de cerca de un punto porcentual, por lo menos, de diferencia entre quienes vinieron a votar en octubre y quienes vinieron en noviembre. 25.000 personas, digamos. Sí. Número más, número menos. Más o menos en ese entorno. Podemos pensar en términos razonables, sin exagerar en demasía. Y entonces creo que todos estos elementos fueron hacia el mismo lugar. Claro. ¿No? Hacia el mismo lugar. Y eso generó este mensaje importante para las dos partes, ¿no? Es decir, porque el resultado termina siendo un mensaje importante para las dos partes. Bueno, entonces, tan mensaje que el ganador festejó, el ganador no festejó y el perdedor festejó. Sí. Que, a ver, en octubre el se ganador no festejó y el segundo festejó.
Y en noviembre el ganador no festejó tanto, por lo menos, Sí, ¿no? sí. Y el perdedor festejó. Igual yo creo que acá hay un elemento que me parece que es importante, que es que efectivamente el Frente Amplio logró un crecimiento, logró empatar la elección, logró recuperar en parte algo de lo que había perdido, pero creo que esto no puede tapar la autocrítica que tiene que hacer el Frente Amplio. Porque si uno mira, en realidad, el resultado más fríamente, el Frente Amplio entre el balotaje del 2014 y el balotaje del 2019 igual perdió 7 puntos. Es decir, es verdad que, y quizás no sea simpático decirlo ahora, pero es verdad que el Frente Amplio logra una remontada sobre el final, logra equiparar una elección que estaba perdida, la militancia tiene mucho que ver, las estructuras del Frente Amplio tienen mucho que ver, la candidatura tiene su resarcimiento, digamos, también, o busca un reacomode, pero eso no debe hacer olvidar que en realidad el Frente Amplio tiene problemas. Empezó todo lo que tiene que ver con el segundo escrutinio de la Corte, están todos pendientes, hablamos de cerca de 35.000 votos, los votos observados, también se habla de todo lo que va a ser el poner el ojo en los votos anulados. Y digo para explicarle a la gente, porque me parece interesante esto de que hay muchos que dicen, bueno, si se hace esta cifra, este número acá, la calle ganaría nada más que con 2.800 y pico de votos. Sí. ¿Cómo se lo explicamos a alguien que no sabe de esa técnica que ustedes tienen frente a que, bueno, hay una diferencia de 28.000 Claro, y pico de votos? 28.666 votos. Claro, a ver, si la calle de esos votos observados, si todos los anulados quedan anulados, si se valían todas las mesas, lo que la calle Pou necesita recoger es una cantidad de votos que ya lo haga indescontable con el resto de los... Necesita 2.800 y pico, claro, de esos 35.000. De esos 35.000, suponiendo que el resto queda todo absolutamente igual, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora se está revisando todo el escrutinio, hay mesas observadas, esas mesas observadas significa que se va a revisar las actas voto a voto, se van a revisar los votos y se van a revisar los anulados. En una son elección, 50.000. Que son 58.000. Ahí está. Todo eso se va a revisar, incluso el voto en blanco. Votos en blanco, a veces no todos los sobres, no todos los votos en blanco son sobres vacíos, ¿no? A veces son votos que no son hojas anuladas. Claro, ¿no? claro. Entonces, todo eso va a ir a revisión, donde hay delegados que van a estar peleando voto a voto de nuevo, digamos, ¿no? Desde el Frente Amplio, sin duda, pero también esta vez del lado de la calle Pou, porque, a ver, con esta distancia, todo voto cuenta y mucho. Entonces, ¿por qué esa distancia? Porque en realidad, si la calle Pou consigue esos votos dentro de los observados, ya hace indescontable la diferencia entre la calle Pou y Daniel Martínez con todos los votos observados que quedan por contabilizar. Es decir, si todos los votos observados que quedan por contabilizar fueran para Daniel Martínez, después de haber conseguido unos 3.000 votos para hacerlo redondo, bueno, esa diferencia sería, toda esa suma no llegaría a alcanzarlo. Claro. Entonces de ahí es que surge ese número. Obviamente, más allá de los análisis políticos, hay otros que son interesantes. ¿Qué pasó en Montevideo? ¿Qué pasó en Canelones? ¿Qué pasó en el interior? Es claro, si uno ve el mapa, dice, bueno, el Frente Amplio perdió en todo el interior, excepto Canelones, por eso lo agrupo con Montevideo, digamos. Pero claro, ahí lo que hay que ver es que el Frente Amplio no perdió con un partido. No. Perdió con esta coalición de partidos. Pero notoriamente, ¿el problema del Frente Amplio estuvo en el interior? El problema del Frente Amplio estuvo en el interior en octubre, estuvo en el interior en lo que estuvimos viendo por las encuestas, pero cuando miramos la encuesta con respecto al resultado final, lo que se ve es que el crecimiento mayor entre la estimación de voto y el resultado final se da en el interior.
¿Qué significa eso? Que en realidad el avance final del Frente Amplio, si bien se dio también en Montevideo, se dio más fuerte en el interior. Eso significa que en realidad esta campaña, que se dio fuertemente en el interior, tuvo cierto impacto, ¿no? Claro. Y además, en el caso, hay que estudiarlo un poco más en detalle, pero en el caso de Montevideo también hay algunos signos que muestran que en la periferia de Montevideo, no en la periferia oeste, sino en la periferia noreste, que es donde Cabildo Abierto tenía una fortaleza importante, bueno, el Frente Amplio ahí recuperó proporcionalmente un poco más. Yo recuerdo que la semana pasada tú decías que se había perdido justamente en esa zona y que habían ido para Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, hubo ahí no también todo, no llegó a la dimensión, pero hay una recuperación en zonas donde más había sufrido el Frente Amplio. Es decir, esa lógica de, bueno, alguien que votó al Frente Amplio y ahora lo deja de votar, o gente que había elegido a Cabildo Abierto o al Partido Colorado, porque son zonas tradicionales, lo explicaba Julián González recién, ¿no? Es decir, son zonas que tradicionalmente venían del pachequismo del Colorado, que el Frente Amplio había captado fundamentalmente, primero una parte en Montevideo con Vázquez hacia la Intendencia, después más fuertemente con Mujica. En todo el territorio, y que había perdido entre el 2014 y el 2019, hablando de octubre. Bueno, ahora estaba peleando en el mismo terreno, una parte importante de lo que recuperó. Claro. Hay algunas cosas interesantes que quiero también reflexionar contigo, más allá de esto de los números. Hay un número interesante que hoy remito de vuelta a Óscar Botinelli, no está en la mesa, pero no importa. Obvio. Decía, si el Frente Amplio hubiera seguido con su lógica de reproducción, que así nació, ¿no? Básicamente, cómo se produce, cómo se genera el voto. Básicamente hay una primera cosa que es la reproducción familiar, los que se mueren, los que van naciendo, en fin, ¿no? Entonces, decía Óscar, si eso se hubiera mantenido como venía hasta el año 2004, al menos, hoy el Frente Amplio tendría que haber votado en octubre 56%. Sí. Entonces decía, y votó 39%. El Frente Amplio tiene a pesar de esto que vimos el domingo, que uno podría decir, epa, el Frente Amplio tiene un piso muy interesante, pensando en el 2024, decía, no, el Frente Amplio tiene un problema, porque se venía reproduciendo de una manera y se paró abruptamente en este 2019. Sí. ¿Compartís ese análisis? Sí, a ver, el tema es que no pasa solamente en lo que va, digamos, en los primeros votantes el problema. En los primeros votantes está teniendo un problema el Frente. No viene en la misma dimensión que venía. El tema es que lo que fue perdiendo en los otros tramos etarios fue mayor que lo que recuperaba en los jóvenes. O por lo menos compensaba esa diferencia que estaba teniendo. Entre el 2009 y el 2014 votó la misma cantidad. Claro. Más o menos lo mismo el Frente Amplio. Bueno, hubo una reconversión en términos de clase social, en términos de territoriales y también en términos etarios. Claro. ¿No? Fue relativamente baja esa rotación, digamos, en términos de edades entre 2009 y 2014, pero sigue dándose ese fenómeno. Y ahí hay otro apunte interesante. Cuando nosotros miramos cómo venía comportándose por tramos etarios y cómo estimamos en función de la clasificación de los circuitos que hacemos en la proyección de escrutinio, es decir, no tenemos todavía el dato fino como para poder analizarlo, pero el primer dato lo que nos da es que la recuperación que tiene el Frente Amplio o Daniel Martínez en esta segunda vuelta es en las edades intermedias, que eran las que había... Los tramos intermedios. Sí. Que ahí había perdido frente a la calle. Ahí había perdido, o sea, claramente los 30 había... y pico y los 40, entre los 40 y los 60 era que vos sabías. En los dos tramos etarios intermedios que manejamos, que son generaciones electorales, y que son generaciones electorales que vivieron la dictadura, ¿no? Entonces, uno empieza a atar determinados cabos y puede interpretarlos como una reacción a esa visión, ese miedo que se generó a partir del video y el comunicado. Y sobre todo, yo creo, el video y el comunicado claramente, pero sobre todo hubo
un proceso de reproducción de eso, Claro. que es muy importante. Sí, sí. Si bien fue en la veda electoral, se dio un Otra proceso cosa- de Sin redes masividad. sociales no hubiera pasado lo que pasó. Probablemente no. Otra Probablemente no en la cosa- misma dimensión. Claro. Sé que tenemos que cerrar, pero otra cosa hubiera sido si, por ejemplo, hubieran salido tanto la calle Pou como Beatriz Argimón o, no sé, Talvi a hablar. Bueno, a ver, estaba la veda, con lo cual es un problema. Por otro lado, era difícil porque lo que se dijera también podía complicar a la El propia acuerdo. coalición, y quizás haber salido hubiese generado reacción de otro grupo dentro de la votantes. coalición. Está bien. Es decir, no era nada sencillo. Y de hecho, lo que queda por ver es cómo queda internamente la coalición, ¿no? Es decir, Claro. no queda en una posición saludable, digamos, porque claramente hubo cuestionamientos a Manini. Hay malestar, además. Hay malestar, se vio claramente no solamente en términos discursivos, sino gestuales, y eso habrá que ver cómo repercute. Un minutito. Decía el politólogo Daniel Chaschetti hace unas horas, la calle, en caso de confirmarse, que es lo que va a ocurrir, va a ser uno de los presidentes más débiles desde el punto de vista institucional de la historia del país. No solo por su propia representación, sino por cómo queda conformada la coalición, sino por la segunda, es decir, por una serie de factores. Tiene la menor cantidad, la menor proporción de legisladores que un presidente tuvo propia, digamos, y lo del domingo, ¿no? Que termina siendo como un corolario. ¿Esto efectivamente puede llegar a ser así? Sí, lo del domingo es más discutible desde el punto de vista de que tuvimos un cambio de sistema. De los que compitieron en este sistema, sin duda es el que tiene menos apoyo. Del viejo sistema, y solamente hablando de la parte parlamentaria, sí, es el que tiene menos banca propia. Y ahí lo que se juega es justamente no al apoyo propio partidario, sino a la fortaleza de la coalición. Pero es efectivamente así. Lo otro que me parece relevante políticamente es el resultado del domingo, muestra que en realidad ninguno de los dos tiene más de la mitad de los votos. Claro. Y que esta cuestión tan pareja manda un mensaje que no es solamente, obviamente, desde el punto de vista político y de gobierno, lo que pasó en octubre manda. Claro. Desde el punto de vista político puro, lo de noviembre es un mensaje. Claro. Y eso tiene que ver un poco con cómo se va a construir el oficialismo y la oposición. Un mensaje del que tendrán que tomar nota ambos bloques. Sí, sin duda. Necesariamente. Nos vamos. Antes de irnos, decir mañana, 27 de noviembre, es un nuevo aniversario, el número 36 de esa maravilla que fue el obelisco, el criterio y el compromiso de todos los partidos políticos por la democracia en ese momento, ese río de libertad. Yo recordaba, escuchando algunos elementos, sobre todo por parte de algunos exmilitares y esto que se viene generando, lo que el año pasado fue la convocatoria de las juventudes políticas, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Y ese mensaje que le daban a sus líderes políticos, que era el cuidado de la democracia por sobre todas las cosas, ¿no? Ojalá los escuchen frente a este tipo de mensaje. Yo creo que es importante igual marcar que esto en otro país no se vivirá con la calma que se está viviendo acá. Totalmente. ¿no? Es decir, estamos viviendo una normalidad que es hasta asombrosa, ¿no? Sin duda. Y eso tiene mucho que ver con la robustez de nuestras instituciones. Sí. Gracias, Eduardo. Por favor, un gusto. ustedes. El viernes nos reencontramos nosotros. Para lo mejor último programa ya. Último Te programa dejo de recta solo final. después. Que tengan una buena jornada.